Bueno, pues empecemos el tema del día de hoy. ¿Ok? Amén, amén. ¿Traen sus espadas? A verlas. Listo. Cuando empezamos el estudio del libro de Apocalipsis, ha sido una bendición porque las ovejas y las personas pedían hambre, querían comer carne. Y qué bendición es el poder el estar dentro de este libro, el poder entender la voluntad de Dios a través del libro del Apocalipsis. Cuando Daniel empezó a ver lo que el profeta Ezequiel, si no me equivoco, habla de las semanas en las que Israel iba a ser cautivo, él dice es el tiempo, y se puso en ayuno y en oración 2 semanas. Y en ese ayuno y en oración, que fue de frutas, verduras y ayuno y oración, el Señor le manifestó y le reveló el futuro, le reveló lo que viene siendo las famosas 70 semanas de Daniel. En ese momento, cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Apocalipsis, yo nunca me imaginé tanta revelación que iba a traer, y se los digo en serio, la enseñanza de las 7 iglesias. Pero empecemos. El libro de Apocalipsis, vimos que el libro lo entrega y es escrito, y la revelación es entregada a Juan gracias a Jesucristo, pero a Jesús se le entrega el Padre. El Padre le entrega la revelación a Jesucristo para que Jesucristo baje glorificado y se le revele al libro al profeta Juan. Hemos visto que el estudio de las 7 iglesias reflejan a la perfección no solamente el carácter de las iglesias en estos tiempos, sino reflejan a la perfección el carácter de cada uno de nosotros. Es decir, cada vez que unas personas empiecen a leer la palabra de Dios y lean las 7 iglesias, identifíquense, chéquense, porque están dentro de esas 7. No hay pierde. Entonces, hemos visto con Éfeso una iglesia que era trabajadora, que hacía las cosas para Dios, que trabajaba, se esforzaba, pero lo hacía habiendo olvidado su primer amor. A mí me tocó predicar este evangelio y esta predicación, y vemos que muchas personas y la carne es súper religiosa. Es decir, lo hacemos las cosas porque lo queremos hacer, porque nos sentimos bien, pero nos olvidamos de nuestro primer amor. Como estaba en la alabanza, a veces ahorita que estábamos cantando, no sabemos o se nos olvida los latigazos, las heridas, todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por culpa mía, por culpa de cada uno de nosotros, y que nunca se nos olvide que siempre estamos aquí el día de hoy diciendo que el Señor es nuestro Dios, gracias a la misericordia que Él tuvo en nosotros. Amén. Entonces estamos viendo el carácter de las 7 iglesias, y que cada una de estas iglesias refleja la intimidad y la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios, con Yahweh. Jesucristo, las últimas palabras de Jesucristo son en Apocalipsis, acuérdense. Si alguien les pregunta cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo, todos se van a los evangelios. Y acuérdense que las últimas palabras de Jesucristo es en el libro de Apocalipsis. Y no es hacia la gente inconversa, es hacia nosotros, es hacia las iglesias. De 7 iglesias, a 5 les manda arrepentirse. Es decir, chequen sus vidas, chequen cómo están caminando, chequen la intención de sus corazones. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón, ¿quién lo ha de conocer? Y solamente Yahweh conoce el corazón. Entonces, analícense, pésense, pónganselo al Señor en sus manos, y que vean realmente las intenciones de por qué hacen lo que están haciendo. Amén. Estamos viendo también la iglesia de Esmirna, una iglesia que sufre de persecución, la iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse, la iglesia de Tiatira, una iglesia que era dominada y manejada por una profetisa, la iglesia de Sardis, que se había quedado dormida, y la iglesia de Filadelfia, que le tocó a mi hermano el tema pasado, que es la iglesia del amor. ¿Se acuerdan que Filadelfia se refiere filial, amor, filial, amor hermanal?
Ok, es una iglesia que el Señor nunca la reprende, al contrario la bendice, y es la única iglesia de todas las que se mencionan que sigue hasta el día de hoy, en la ciudad, que sigue hasta el día de hoy en pie. Ok, pero en esta ocasión vamos a ver la Odisea. La Odisea es la iglesia no salva. Vamos a partir de Apocalipsis 3:14. Amén. El mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, y estás desnudo. Por lo tanto, dice Yahweh, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y tus vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, hermanos, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a cada uno de nosotros. Estas son las últimas palabras a la iglesia que va a existir. Estas son las últimas palabras que Jesucristo le habla a la última iglesia. Y fíjense que la iglesia, la última, la de la Odisea, el Señor no le da ningún voto de ninguna consolación, ninguna aprobación. Eso es puro arrepiéntete, fíjate, vas mal y sabes que me das asco. Fíjense qué tan grueso es esto. Esta es una iglesia tibia. Esta es una iglesia que se está viendo y que se tiene que ver antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos que esta iglesia tiene que estar ahorita? Esta iglesia, este tipo de hermanos deben de estar ahorita, porque la Biblia nos lo dice claramente, que antes que venga el anticristo vendrá la apostasía. Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses 2. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Esto también lo apoya 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apocalipsis nos está enseñando que este tipo de iglesias, las iglesias tibias, los hermanos tibios se tienen que manifestar. ¿Por qué? Porque la apostasía, ¿alguien se acuerda qué es apostasía? Exactamente, es la verdad, a la verdad le introduces mentiras para desvirtuarla, exactamente. Es decir, que ahorita todas las iglesias, y cuántas cosas no he visto en YouTube, que se están yendo por prosperidad, se están yendo por otros lados, se están predicando al mismo Jesús, y no están haciendo hincapié en que cambien sus vidas. Si algo el Señor Jesucristo vino y nos dijo fue: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, fíjense cómo están caminando. Una vez que estás arrepentido y estás fijando cómo estás caminando, ok, empieza a trabajar. Esa es la función. Una vez que estás arrepentido, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes que empezar a trabajar. Tienes que empezar a preocuparte por las almas, tienes que empezar a moverte. ¿Y qué es la iglesia de ahorita, de esta iglesia tibia? Son cristianos, y lo vamos a ver más adelante, pasivos. Son cristianos que vienen y nada más comen. Son cristianos que la muerte del Señor Jesucristo, por eso inicié preguntándoles eso, no les afecta en su corazón. Que simplemente vienen, se congregan, sí, amén, gloria a Dios, y no hay un cambio en sus vidas. No se preocupan porque tu vecino se va a ir al infierno.
No se preocupan porque tu esposa está caminando mal. Son cristianos que no han ganado un alma para Cristo. Son cristianos que ni siquiera mencionan a Cristo. Son cristianos que se siguen peleando, son cristianos que siguen robando, son cristianos que siguen adulterando, son cristianos que, fíjense la palabra, y estoy maldiciéndolo porque ni siquiera son cristianos. Pero sí vienen todos los sábados, y algunos se congregan el domingo, de 8 a 12, de 6 a 8, y de lunes a sábado se comportan como el anticristo. Apocalipsis nos enseña la espiral de la caída no solo del ser humano, sino también de las iglesias. Vemos la ceguera, vemos la incomprensión de la palabra de Dios, vemos que no entienden los acontecimientos mundiales, las señales que se están presentando ya sea en la tierra o en los cielos. Vemos que su discernimiento es nulo, vemos que no entienden los tiempos, vemos que critican, vemos que no saben a dónde voltear la vista. Vemos que se han olvidado de las leyes de Dios. Vemos que se han olvidado de sus decretos. Vemos que se han olvidado de sus decretos. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ver la palabra de Dios? Identificar las cuestiones. Esta iglesia, si se dan cuenta, y esta iglesia es la última iglesia. Yo esto se lo estoy poniendo así para que vean en qué tiempos estamos viviendo. A mí me han tocado dos temas muy fuertes decirlos, y yo creo que me van a decir Pampers o por suavecito, pero tengo que ser así fuerte y tajante, porque los hermanos que están a su alrededor, lo estamos viendo en el estudio de Romanos, están juzgando, y están juzgando con juicio ¿cómo se llama? Crino, que viene siendo castigando, incriminatorio, y no están juzgando como el Señor nos manda, que es el que es espiritual, todo lo juzga, y es decir, que no están juzgando las acciones, no están juzgando las cuestiones, no están examinando, no están estudiando y no están investigando, están juzgando a las personas. Y a mí me da tristeza porque una persona no lee, no estudia, no busca el rostro del Señor, pero si algo va en contra de lo que él está practicando en su religión, sí viene y te juzga, cuando ellos no saben. Y no solamente eso, sino vienen y echan veneno, y atacan, y lastiman. Entonces, este es el cristiano, esta es la iglesia que nos está rodeando. Esta es la iglesia por la cual el día de hoy tenemos que orar por esos hermanos, tenemos que decirles, el Señor dice, si yo no hablara así el día de hoy, el Señor me manda que hable así el día de hoy, más bien dicho. ¿Por qué? Porque a los apóstoles no los mataron por decirles, vénganse, todos vénganse, el amor de Cristo, vénganse, sigue con tu amante, no hay problema, sigue con tu amante, lo que importa es que recibas a Cristo, sigue robando, sigue transando, lo que importa es que recibas a Cristo. Ese es el evangelio barato que están dando. Sigue odiando a tu hermano, no importa, síguelo odiando. Lo que importa es que tengas a Cristo en tu corazón, eso es lo que importa. Y no es así. Qué tristeza que el pueblo de Dios, qué tristeza que el pueblo que se dice cristiano no conoce a su Dios. Por eso el mensaje de esta iglesia de la Odisea ilustra la condición de nosotros y de muchos antes de que venga Jesucristo. ¿Es posible que no sea salva una iglesia? ¿Es posible que a pesar de que una persona lleve años y años congregándose, se haya bautizado, sea de la denominación que sea, es posible que no sea salvo? La Biblia dice sí. Sí, la palabra de Dios dice sí. Y fíjense qué tristeza que estas personas son los tibios. Son personas que no cambian su manera de pensar, son personas que amaron más las tinieblas y aborrecieron la luz, pero el detalle es que nunca dejaron de estar aquí y allá. El Señor es sumamente claro, el Señor, y les dice
más te valiera ser frío, porque a los tibios los voy a vomitar, a los tibios me dan asco. No sé si alguien alguna vez, vamos a poner un poquito de humor, no sé si alguna vez alguien haya echado unos tacos o algo así y hayan luego caído mal en el instante. Como es una sensación de que, ¿sabes qué? Tengo que echarlo fuera, no me siento bien, me siento mareado, todo lo que veo me da asco. Entonces, este es el mismo sentimiento que Dios te dice, guácala. O sea, te presentas delante de mí, me dices, Señor, Señor, y yo te veo y te digo, guácala, no te conozco, quítate de mí, aléjate de mí. Ese es el odio, fíjense, la palabra que estoy usando, ese es el odio que Dios tiene a esas personas que nomás están en medio de la brecha. Qué pesado. Vamos a ver historia. La palabra Laodicea significa la voluntad del pueblo. Eso es lo que significa Laodicea, la voluntad del pueblo. Fue establecida en el año 261 a.C. y entre el 245 a.C. por el rey Antíoco II, y nombrada en honor de su esposa Laodicea. Está ubicada a 6 kilómetros del norte actual de la ciudad turca de Densil. En la provincia de la misma, con el nombre de Laodicea, fue establecida la iglesia, tal vez, aquí es tal vez, eso lo estuve investigando, y todo lo que indica que fue tal vez un discípulo de Pablo, que era Pafras, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. El que establece la iglesia de Laodicea es Pafras, el discípulo de Pablo cuando predicaba en Éfeso. Entonces, hay que ver muy bien todo esto. Vamos a empezar a estudiar a esta iglesia de Laodicea. En Apocalipsis 3:14 describe el ángel de la iglesia en Laodicea. Fíjense cómo se presenta el Señor Jesucristo. He aquí el amén. ¿Qué significa amén? Así es. Cristo se presenta como el amén, que significa, y si alguna persona dice, ¿por qué dices que es la verdad? Que así sea. Eso nos lo dice en Isaías 65:16. Yo se los leo. El que se bendijera en la tierra, en el Dios, y esa palabra de verdad es amén en el original, se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad, eso es amén. Si ponemos el que jurare en la tierra por el Dios de amén, es la palabra hebrea amén. 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 Que significa reafirmar, cierto, verdad, así sea. Significa esta palabra que a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios, todos los pactos, todas las promesas vienen a través del Hijo de Dios. No podemos acercarnos al Padre, no podemos acercarnos a una recompensa, a una promesa que queramos, no podemos acercarnos a una bendición que nosotros estemos buscando, sino es a través de Jesucristo. Por eso Él dice y se presenta: yo soy el amén, yo soy la verdad. ¿Verdad? Amén. Ok. Porque en 2 de Corintios 1:20, seguimos con el amén. 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él en sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cualquier persona que quiera alcanzar o conocer a Dios tiene que ser a través de Cristo. Esto de 2 de Corintios, y lo que estoy diciendo, son las palabras de verdad. Toda vez que vean el Dios de verdad, ese es el Dios de amén, el Dios de amén. Ok, que quede bien claro. El objetivo aquí es porque el Señor se presenta como el amén. El amén es para que vean que el Señor Jesucristo es la verdad, y que todo el tiempo uno se va a acercar a Jesucristo a través, a acercar a Dios y a las promesas y jalarlas es a través de Jesucristo. Todas las personas que quieran caminar sin Yahshua, sin Jesucristo nuestro Señor, están ciegas.
por más que quieran. Por eso Pablo dice, cuídense de la doctrina de estas personas, cuídense de los falsos profetas, porque están caminando con poquito, aun así sea poquito, pero están en perversión, están ciegos. Y dice la palabra de Dios que el ciego que guía ciego, los dos caen en el mismo hoyo. ¿Ok? Entonces el Señor se presenta como el Amén. El Señor se presenta como el testigo fiel y verdadero. Esto es increíble. Un testigo fiel y verdadero, dice el Señor, yo soy el Amén y yo soy el testigo fiel y verdadero. Un testigo fiel y verdadero estamos viendo en el original que es una persona que haya estado en el momento exacto y que haya visto con sus ojos y haya presenciado lo que aconteció y tal como lo aconteció. Por eso es un testigo fiel y verdadero. Esa persona se puede parar y decir, yo ciertamente vi que esta persona hizo esto. El Señor Jesucristo se presenta como el testigo fiel y verdadero porque Él nos dice, yo les digo que la palabra de Dios toda se está cumpliendo, toda se cumplió y toda se cumplirá. Él es el testigo fiel y verdadero que dice, en toda la Biblia no hay mentira. Acuérdense que cuando en Estados Unidos fue fundamentada la nación en la Biblia, y ellos cuando juran encima de ponen su mano derecha en la Biblia y dicen que Dios me demande si estoy mintiendo. Si esa persona se le encuentra que es una mentirosa y que juró por la Biblia, el pago que iba a dar se triplica, porque paga por no solamente su falta, sino también por perjurio. ¿Lo dije bien? Perjurio. Entonces, aquí el Señor Jesucristo te está diciendo, yo no miento. Todo lo que veo, todo lo que vi, yo vengo y te lo platico. Y es como te lo estoy diciendo. Esto nos da una seguridad, porque si alguien quiere saber qué es lo que pasa después de la muerte, en la palabra de Dios el Señor Jesucristo te dice el Señor Jesucristo qué promesas tenemos, qué vamos a disfrutar, dónde vamos a vivir y qué tenemos que hacer. Pero también nos advierte, aguas, porque si estás chueco no te salvas. No te juegues ese volado. No creas en tu mente, porque todos creemos, ay, al final, pues, ándale, por favor, perdóname, mira que sí se puede. No se puede. El Señor Jesucristo vino y por eso te dice, las cosas se te dicen para que las hagas, no para que las cuestiones. El Señor Jesucristo viene y te dice, ten cuidado. Y fíjense, ese es el mensaje a las 5 iglesias. Ten cuidado, porque yo conozco tus obras. Y eres así, así y así y así. No me vas a venir a decir a mí que estabas muy ocupado, o que no tenías tiempo, o que sí me buscabas cuando realmente no me buscabas, o que era el primer lugar en tu vida. Yo conozco tus obras y conozco tu corazón. Y ahí es en el momento en el que el Señor te dice, antes de que venga a ti, arrepiéntete. Checa bien tus obras, checa bien cómo estás caminando y que todo sea de acuerdo a como Yahweh dice. Amén. Por eso Él es el testigo fiel y verdadero. Tengan mucho cuidado con las personas que calumnian. Aquí es bien importante porque Satanás se le conoce como el calumniador. Muchas personas van a llegar y te dicen, ¿sabes qué? Fíjate que yo vi a este hermano. Ten cuidado de esas personas, porque si tú no fuiste testigo, fíjense lo que estoy diciendo, porque lo dice la palabra de Dios, no es cosa mía. Si tú no estuviste presente, es un ejemplo, oye, fíjate que el Billy Graham, si tú no has visto el video y no has escuchado lo que Billy Graham dijo en ese video, tú no puedes decretar o declarar algo para enjuiciarlo, no se puede. Ten cuidado, porque si tú haces eso sin conocerlo, caes en prejuicio y caes en calumniador, y Satanás es el calumniador. Satanás es el que siempre va a buscar y va a utilizar a personas que van a decir, te van a soltar, oye, ¿sabes qué? Fíjate, aguas, cuídate, sin que sepas lo que tú realmente ha pasado ahí, y puede afectar la vida no solamente de la persona que se está diciendo, sino de un entorno, porque Satanás, acuérdense que se esconde debajo de la mesa, debajo del tapete, detrás de las personas. Satanás se esconde detrás de esas personas y te dice, aguas. Entonces tengan cuidado cada vez que una persona te diga, ¿sabes qué? Fíjate que vi esto, fíjate que aguas.
Si ustedes no están 100% seguros, mejor no emitan juicio y que el Señor se encargue de ellos. Amén. Y esto es bien importante. Después dice el principio de la creación. ¿Están conmigo? Estoy leyendo Apocalipsis 3:14. Ya hemos visto hoy aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios dice esto. Ahorita me quiero ir así porque estas tres cosas son importantes. Muchas de son tres doctrinas las que manejan, y estas son armas para que ustedes sepan, que llegan y quieren quitar la deidad a nuestro Señor Jesucristo, diciendo y agarrando estos versículos para decir que el Señor Jesucristo es un ser creado y no es el Hijo de Dios. Estas sectas vienen siendo testigos de Jehová. Los arrianos era la palabra. Son los arrianos, testigos de Jehová, y los mormones. Son los que dicen que Dios es creado, no es Dios, y le quieren quitar la deidad a Jesucristo. Ahora, esto es estudiar la palabra de Dios. La palabra, el principio de la creación, esta palabra es arche, como se escucha. Y arche es el origen y la fuente de toda creación. Es decir, Jesucristo es el origen y la fuente de toda la creación. Amén. En Juan 1 dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el principio era con Dios. Todas las cosas por Yeshua fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho subsiste. Perdone. Nada de lo que ha sido subsiste. ¿Te llevas esto, por favor? Gracias. Es decir, fíjense la importancia que estábamos aquí viendo. Estamos viendo que el Señor Jesucristo es la base de todo lo que estamos viendo. Es lo que sostiene al universo, el Señor Jesucristo. Eso es interesantísimo, y si a ustedes no les apasiona, a mí me encanta, porque todo empiezas a ver los ministerios de Dios. Empiezas a ver que el Padre crea, empiezas a ver que el Padre planea, el Hijo actúa, el Hijo es el que da la fuerza, y el Espíritu es el que se mueve, el que nos consuela, el que nos lleva a todo arrepentimiento. Empiezas a conocer más a Dios en sus diferentes facetas. Amén. Y en Hebreos 1:2 está escrito que Cristo es el que lo sustenta todo el universo. Todas estas palabras y todos estos versículos se los estoy dando para si alguna vez llegan a su puerta y se los tocan y les llegan a decir estas abominaciones, ustedes tengan las defensas para decirle: momentito, la palabra de Dios dice esto, y la palabra de Dios dice que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Pero sigamos con lo de la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Y te dice Yahweh: ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. En la vida cristiana no se puede permanecer neutro. En esta vida están los que siguen. En esta vida estamos los que siguen, los que seguimos, los que regamos y los que cosechamos con Cristo. Y en esta vida también están los que desparraman. Y esos son los que te dice: Señor, si no son conmigo, son en contra de mí. Entonces, llévense bien claro esto: en nuestra vida cristiana, todo el tiempo vamos a estar o a favor o en contra. Es decir, estamos con Jesucristo, y si estamos con Dios, todo el mundo está en contra de nosotros. ¿Ok? No podemos, y fíjense esto bien claro, un hijo de Dios tiene que, a mí me fascina esto de, déjeselo de, a mí me fascina esto. Dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos ahora a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron tus padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, o en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa
serviremos a Yahweh. Esto es hermoso porque Él está definiendo su posición. Y es así cada uno de ustedes que tienen que definir cuál es su posición. Oye, ¿sabes qué? A todos nos van a venir y nos van a decir, ¿sabes qué? Te invito a este lugar. ¿Sabes qué? No. ¿Por qué? Porque en ese lugar es de perdición. En ese lugar a mi Dios no le gusta que yo esté ahí. ¡Ay, qué anticuado! Lo siento. Yo sé que nos va a doler porque a veces son amistades, a veces son familiares, pero créanme que ustedes están haciendo su posición, están limitando su línea y Dios todo eso lo está viendo. Y Dios dice, buen siervo. ¿Por qué? Porque en esta vida todos tenemos pruebas, a todos nos va a doler, todos nos van a cuestionar, pero hay recompensa. Vale la pena servir a Dios, vale la pena que establezcas tu posición, vale la pena que como mujer digas, ¿sabes qué? Yo no me voy a vestir como se visten las del mundo. Y no es porque caigas en una religiosidad, no es porque caigas exactamente en un legalismo. Es porque tú dices, ¿sabes qué? Ya me cayó el 20, Jesucristo está actuando a mí, nadie me obligó y yo sé que en mi forma de vestir no estoy bendiciendo a mi Señor. Al contrario, estoy haciendo de tropiezo a mis hermanos. No sé si quede claro. Al igual los hombres, ¿sabes qué? Todo nos es lícito, más no todo nos conviene. Yo no me voy a echar una cerveza. ¿Por qué? Porque si viene un hermano en el momento que yo me esté echando esa cerveza, ¿sabes qué? Le voy a predicar con aroma alcohol. Y puede ser piedra de tropiezo. No sé si quede claro. Amén. En todo tiempo tienen que delimitar de qué lado están. Dice el Señor en esta palabra, escoge tu lado. Agarra tus colores, agarra tu bandera, contra quién estás y a favor de quién estás. Amén. El vomitar es un síntoma, como ya lo hemos platicado, que es cuando Dios echa algo descompuesto. Esto es interesante porque Dios aquí nos está diciendo que no vamos a pertenecer a su cuerpo. Aquí Dios te dice, cuando yo como algo, eso se desintegra y los nutrientes y todo eso se van y forman parte ya de mi cuerpo, y lo que no sirve se desecha. Aquí el Señor te dice, ni siquiera te voy a ocupar, ni siquiera vas a ser parte, ni siquiera te voy a probar. Guácala. Entonces tengan cuidado y vamos a definir qué es un ser caliente y qué es un ser frío. Un cristiano caliente, fíjense las diferencias, son los que interceden, son los que están orando por otros, son los que se preocupan por la vida de otros, son los que están en la brecha, son los que están pidiéndole al Señor que, Señor, cuánto pecado hay, Señor, cambia mi vida, Señor, sin ti no puedo. Son los cristianos que aceptaron a Cristo, les cayó el 20, los que le decía, y están cambiando su vida, reconociendo que ellos por sí no pueden y necesitan la ayuda de Jesucristo para que cambie sus vidas. Son los cristianos que interceden, son los cristianos que no toleran el pecado, lo hemos visto en las iglesias. En las iglesias hemos visto que con que una iglesia empiece a apapachar un pecado, a Dios no le gusta. Las creencias de los nicolaitas, si se acuerdan. Ya dice, Señor, no apapaches pecados, tienes que decirle pecado a lo que yo le digo pecado. Entonces esos son los cristianos que están en la brecha, que no toleran los pecados, los que no se contaminan con el mundo, los que no se revuelven con el mundo. Fíjense, y esto es bien importante porque hasta a ustedes les ha tocado ver que ya no solamente son las fiestas del mundo, y ahora agarran el Halloween y lo convierten en fiestas de luces. Es decir, estás agarrando algo que es completamente hacia el enemigo y lo estás tú santificando, y eso no se puede, eso es revolverse. También en la palabra de Dios te dice, Señor, que yo no veo Santa Clauses y yo no veo árboles de Navidad y yo no veo en la palabra de Dios conejos poniendo huevos. No sé si quede bien claro. En la palabra de Dios te dice que celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que estemos con Él, que celebremos sus fiestas, pero las otras fiestas, quiero que quede bien claro, son paganas. Las otras fiestas estás agarrando algo pagano y lo estás santificando y lo estás poniendo en nombre de Dios, y eso es revolverse. Y nosotros como cristianos tenemos que mantener y definir una línea.
Tenemos que decir, esto sí y esto no. ¿Sabes qué? El mundo, cuando tú dices que no, al mundo no le gusta el sacrificio. Por eso a nuestro Señor Jesucristo le decían, bájate de la cruz. ¿Por qué? Porque no le gusta a la carne ver el sacrificio. Y cada vez que tú eliges y que tú dices, ¿sabes qué? Aunque mi casa y todos me dejaren, yo conseguiré con el Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La gente te dice, no, te empieza a atacar. Y por eso te dice Pablo, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Si es, no, Jesucristo, no dice Jesucristo, no dice Yeshua, que bienaventurado por mi casa o por mi causa os vituperen. Y Pablo dice, si no me equivoco, alegraos cuando estén en persecuciones, y es Santiago. Bueno, me entendieron. Ok, estamos viendo lo que es un cristiano caliente. Quiero que chequen todas estas características porque las tienen que tener en sus vidas, las tienen que checar en sus vidas. Tienen que ver la pasión que tienen por las almas. Si ustedes no tienen pasión de predicarle a una persona de Jesucristo, tengan cuidado, porque el amor de Cristo tiene que vivir en ustedes. Y Jesucristo murió tanto por ustedes como por la persona que está ahí enfrente. No sé si quede claro. Tienen que empezar a ver, y son de las cosas que tienen que empezar a ver y checar en qué nivel espiritual están. Los que interceden lo pueden encontrar en Santiago, en Ezequiel 9:4. Y a mí me gusta aquí en Romanos 12:11, dice, fervientes todo el tiempo sirviendo a Jesús. ¿Qué son fervientes? Apasionados, entregados. ¿Sabes qué? A mí me gusta jugar, tú has visto, nos gusta ir a jugar gocha, y en el momento te entregas y sudas y te diviertes y carcajeas, pero eso pasa. Y la palabra de Dios nos dice que en todo tiempo, no solamente de sábados, estés entregado al Señor. Que te levantes y que no, Señor, buenos días, gracias, y que no leas su palabra. El Señor nos manda a decir que tengamos pasión por estar con Él. Quiero que chequen que es un cristiano caliente, es un cristiano que dice, yo te amo, Señor, y paso tiempo contigo, estoy estudiando tu palabra. El sábado sé que es especial para ti porque es fiesta solemne para Yahweh. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y es donde tú tienes que empezar a juzgar cuando una persona te empieza a decir, ¿sabes qué? Eso, ¿por qué no? Levantamos la palabra de Dios y le dices, enséñame dónde. Y con estudiar la palabra, la verdad os hará libres. Amén. Y ahora veamos a los fríos. ¿Cómo se imaginan que sean los fríos? Los fríos. Juan Ramón, tengo mucho eco. Las personas frías son los que no tienen interés en Cristo. Son los que son indiferentes. Son los que no tienen pasión por ganar un alma. Son los que no tienen ni siquiera un compromiso con Jesucristo. Son los que no están consagrados en sus vidas. Este tipo de personas son inestables, lo dice Santiago. Estas personas son los que andan de allá para acá y de aquí para allá, y no solamente en lo espiritual, sino también en lo mental y en lo material. Son personas que no son fijas. Son personas que uno llega y le dice, oye, ¿sabes qué? Que los extraterrestres, y ahí van con los extraterrestres. Oye, ¿sabes qué? Y ahí van con las de Anética. Oye, ¿sabes qué? Son personas que no están, que están buscando la verdad y no la han encontrado, porque vimos anteriormente que solamente Jesucristo es la verdad. Fíjense las características de estas personas. Son las personas que nomás todo el tiempo están diciendo, dame, dame, dame. Fíjense, porque está recibiendo, pero si algo el Señor te dice es que te llenes para dar, no es para ti. El Señor te da inteligencia para que comprendas, lo mastiques y lo expliques. El Señor te da las bendiciones para sanar, no para ti, sino para que vayas y sanes. No sé si se quede bien claro. El Señor nos manda a evangelizar porque dad de gracia lo que recibieron de gracia. Entonces estas personas son las frías.
los que se mezclan con el mundo. Son las personas que te dicen, no hombre, tú ya eres bien legalista. No hombre, son las personas que te están juzgando, como dice Romanos, tú que juzgas y haces lo mismo. Son las personas que te dicen, no hombre, sí se puede, no hombre, el Señor, nos movemos en la gracia. Y cuando se mueves en la gracia olvidándote de la ley de Dios, tengo mucho eco, olvidándote de la ley de Dios, caminas en un libertinaje y no en libertad. Amén. No se me pongan tristes, los veo espantadones. Pónganse tristes si son cristianos fríos y cambien y arrepiéntanse. Pero alégrense si son cristianos calientes, porque el Señor nos manda a estar más calientes. El Señor nos manda a hacer luz, a brillar en la oscuridad. El Señor nos manda a hacer la sal, y nosotros sazonamos de lo que viene siendo este mundo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Los que se mezclan con el mundo. Fíjense que los que tienen indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual es como una muerte helada. Nada me interesa, todo me deja de importar, todo ya no me importan las almas, pero siguen viniendo a la iglesia. Fíjense qué gruesos. Este tipo de cristianos son los que está platicando la palabra de Dios en la iglesia Laodicea. Otra vez tengo eco. Son los que tienen la palabra de Dios en la iglesia Laodicea. Y te dice la palabra de Dios, por eso es increíble y utilizamos mucho el mensaje para evangelizar, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, pasaré y cenaré con él y él conmigo. Pero les está hablando una iglesia. Es decir, que la iglesia estaba y Jesucristo estaba en la puerta. Entonces, ¿qué estaban predicando? ¿Qué se imaginan que estaban predicando? Te va a ir bien, vas a estar guapo. ¿Sabes qué? Haz esto. He visto en YouTube que también han criticado mucho, y lo peor es que juzgan a nuestro Señor Jesucristo y no las cosas por las cuales esa persona lo está haciendo. Y son de, trae al Señor $1,000. Lo he estado viendo en YouTube, una señora. Trae al Señor $1,000, pero el problema es que juzgan a la señora. La señora es la que se va a ir al infierno por estar diciendo eso. Y eso si no se arrepiente. Pero ¿por qué juzgan a mi Señor? ¿Por qué nos meten a todos entre las patas? No sé si se entienda. Bueno, esto es bien importante, porque una persona fría son los que contentan con una religiosidad externa, con una máscara de hipocresía. Son los que están contentos con una religiosidad externa, con una máscara de hipocresía. Traducido y con subtítulos, son las personas que vienen y por sentirse bien, hacen cosas, platican, dicen, y realmente Jesucristo no es el Señor de sus vidas. ¿Por qué? Porque no están con Él, ni de lunes, ni el martes, ni el miércoles. De milagro llegan el sábado. No sé si se quede. Tengan mucho cuidado con lo que es la religiosidad. En Mateo 7:21, el Señor Jesucristo es tajante. En Mateo 7:21 el Señor Jesucristo les está diciendo a las iglesias, les está diciendo a los hermanos, les está diciendo a los cristianos que son fríos, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y la diferencia es esta, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No profetizamos en el nombre de Jesús? ¿No profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Yahweh se volteará y les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Y fíjense, esto es bien importante porque cuando estaba haciendo el estudio de hoy, esto fue lo que a mí me ayudó a tener más visión. Para todas las personas que te están diciendo que la ley está abolida, que no seas legalista, que estamos en la gracia, eso se ha malinterpretado porque están agarrando la gracia para un libertinaje, olvidándose completamente de la palabra de Dios. Y para tú cuando empiezas a ver la palabra de Dios en Primera de Juan, en Romanos, en Pedro, te dice: los que me aman obedecen mis mandamientos. Caminar, si dices que sigues a Cristo y andas en tinieblas, estás en luz. Caminas como Jesucristo caminó. No sé si estoy siendo claro. Y Jesucristo cumplió toda la ley. Es decir, los hacedores de maldad, me voy más arriba. En el anterior dice: todos los que solamente soy el Padre a los que hacen la voluntad del Padre. Ahí te está hablando de una acción. Y hasta el final dice: a los hacedores de maldad. Y yo busqué esta palabra, hacedores de maldad, y esta palabra es anominia, y significa todo lo que es en contra de la ley. Todo lo que el Señor puso en sus 10 mandamientos es en contra de la ley. Es decir, las personas que roban, matan, violan, no guardan, no cumplen los mandamientos, los 10, no cumplen los 10 mandamientos, están pecando y están siendo transgresores de la ley. Amén. Ay, Señor, ¿cuánto tiempo llevo? Ok. Pero tú dices en tu corazón: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo en necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, eres un miserable, eres un pobre, un ciego y un desnudo. Fíjense que aquí el Señor Jesucristo le está hablando a esta persona y le está diciendo que en el corazón de esa persona, ahorita todo lo que venimos platicando, fíjense las intenciones, le está diciendo: tú no tienes necesidad de Dios. Todas las personas, ¿cómo lo podría decir? Todas las personas que no son salvas, en su corazón han dicho: yo no tengo necesidad de Dios. Para mí Dios es otra religión, es otra creencia. Para mí Dios es un estilo de vida. Pero yo no tengo necesidad de Dios. Y en esta persona se refiere mucho el Señor Jesucristo a las riquezas. Es decir, esta persona le había ido tan bien que su fe y su confianza estaban depositadas en su cuenta de banco y no en Yahweh. Estaban depositadas en lo que él ve. Y en esta ocasión aquí pone el ejemplo de la palabra de Dios, el dinero. Pero muchas personas pueden ser sus hijos, muchas personas pueden ser su esposo, muchas personas pueden ser sus padres. Todo lo que le quite lugar a Dios, lo conviertes en un Dios. Y y esto es lo que a Dios le preocupa, porque Dios no está peleado ni con las familias, ni con el dinero. Dios no está peleado con eso. Dios quiere que te vaya bien. Yo me acuerdo que una vez yo le dije al Señor y el Señor me puso: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que le importa a Dios es cómo prospera tu alma y tu corazón. Lo que le preocupa a Dios es que en las riquezas hagas el amor al dinero. Y a esta persona dice: ¿sabes qué? Pues me ha ido bien, no tengo necesidad de nada. Y ahí el Señor, fíjense el Señor cómo se les ve, cómo ves el Señor a estas personas y les dice: ¿sabes que eres un desventurado? ¿Sabes que eres un miserable? ¿Sabes que a pesar de que seas Carlos Slim, eres un pobre? Eres un ciego y estás desnudo. Eres una persona que no ves. Eres una persona que no tienes nada. Fíjate cómo el Señor te está diciendo: eres una persona que pues, en tu mente tú dices: yo valgo por lo que tengo. Y el Señor se te queda viendo y te dice: no tienes nada. No tienes nada, porque todo lo que tienes es porque yo te lo permito que lo tengas. Por eso le dice el Señor enseguida: yo por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor le está diciendo que compre cosas que ya han sido probadas. Acuérdense que el Señor, cada vez que nuestras pruebas van a ser pasadas por fuego, y se va a quemar la hojarasca, la madera, todo lo que es flamable se quema, pero lo que es durable, que es las joyas, el oro, la plata, eso es nuestros valores morales, nuestros valores espirituales, nuestros frutos, lo que les decía, es para siempre. Esas obras son las que el Señor compra y quema, y dice: Señor, yo te recomiendo que de Jesucristo te vistas con esa justicia imputada. Quiero que aquí sea bien claro, porque no son nuestras justicias. Las obras que yo hago son el efecto y el reflejo de que Jesucristo vive en mí. Entonces le dice: yo te aconsejo que de Jesucristo agarres y te vistas, y que no seas hallado en la vergüenza de tu desnudez. Esto es importante porque son las personas que es el camino ancho y espacioso, que es, dicen que el camino al infierno está empedrado por buenas intenciones. Y son las personas que en su religión, por muy buenas intenciones que tengan, se están yendo al infierno. Y ahí es cuando van a ser desnudados y van a ser confrontados con su verdad y van a ser avergonzados. Es decir, si una persona te está diciendo esto y aquello, nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos porque Él murió por nosotros. Nosotros somos salvos por el sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz. Nada más por eso somos salvos. Pero las personas que piensan que por sus buenas obras y por sus buenas acciones van a llegar al cielo, van a confrontarse con su misma verdad y van a salir avergonzados. Ya vamos a terminar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé tú pues celoso y arrepiéntete. Si una persona ha estado peque y no le ha pasado nada, y ya lleva 3 meses, 1 año, y no te has enfermado fuerte, no has perdido el trabajo, no se te ha venido un juicio fuerte, yo que tú me preocuparía, porque Dios reprende a sus hijos. A hijo de vecino, no sé si quede claro. ¿Sí? Los veo con cara de guato. ¿Está bien? Es decir, si yo soy hijo de Dios y me estoy equivocando en algo, en ese momento el Señor viene y me cintarea. Porque el Señor no va a permitir que su hijo esté saliendo diario a romper los vidrios de los vecinos. El Señor va a agarrar y lo va a corregir en ese momento a su hijo. Pero a hijo de vecino, el Señor te dice: en este día arrepiéntete, ven a mí, transforma tu vida. No, que no, eres libre, pero el día de tu muerte tú y yo arreglamos cuentas. Amén. Y dice esto para evangelizar, y esto está muy bonito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere. Hermanos, ya hemos visto, ya hemos analizado esta iglesia, y el Señor nos está poniendo a que nos elijamos un lugar. Elijamos nuestra posición, elijamos nuestra postura, y digamos: con el Señor todo, sin el Señor nada. En esa postura nos tenemos que manejar, porque es terrible que el Señor dice en su palabra que si tú no quieres obedecer, si tú no quieres entender, si tú no quieres hacer, dice el Señor que va a llegar un tiempo en el que me buscarás y no me hallarás. Me buscarás de mañana, y ya vimos que los verdaderos hijos de Dios buscan al Señor en las mañanas. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto no obedeciste en el tiempo que el Señor te dice que obedezcas. El Señor llama la atención 1, 2, 3 veces, pero 6 no. El Señor te está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero si tú quieres seguir por ese camino, el Señor es poderoso y te dice: confronta y recoge los frutos de tu propia huerta. Pero también te dice el Señor que si me buscares con todo tu corazón y te inclinares tu corazón hacia mí,
Dice el Señor que sanará mi tierra y que siempre estará conmigo mi Señor. El día de hoy, el tema de hoy es para que escojan en qué lado están. El día de hoy es para que definan si vas a obedecer lo que tu corazón dice o vas a obedecer lo que Yahweh manda. Nuestro corazón nos va a manejar en sentimientos, y si a eso le añadimos lo que nosotros pensamos, estamos en un conflicto, porque es cuando yo digo, me están lastimando, Señor, yo soy la víctima, Señor, ayúdame, Señor, no puedo. Y cuando el Señor me dice, no pienses y no sientas, obedece. Y el Señor me dice, mía es la venganza, yo me encargo, Jorge, y yo estoy al pendiente tuyo, yo te cuido. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? A pesar de lo que estés pasando, la tribulación que estés pasando, tú obedece, tú cumple, porque hay galardón al final. Amén. Por eso dice, al que venciere. Fíjense lo que nuestro Señor Jesucristo ya nos lo dio todo. Ya somos salvos, y todavía el Señor Jesucristo nos da más cosas. El Señor Jesucristo te dice, ya eres salvo, ya no estás en condenación, pero ahora, si tú eres obediente y buen siervo y caminas, te voy a permitir que te sientes más junto a mí, te voy a permitir que gobiernes, te voy a permitir y te voy a enseñar todo lo que tengo para tu vida. Amén. Todo tiene recompensa, todo tiene recompensa. Estaba viendo el otro día una película de karate y venía un chavo nadando y el malo le dice, ¿cómo le dice el malo? Le dice el malo algo de que mató a su familia, y le dice el maestro, le dice, la única regla del mundo es que todo regresa a quien lo lanzó. Entonces dije, esa es filosofía de hombres, pero el Señor nos dice que cada quien recoge lo que siembra. Y si una persona está sembrando iniquidad, de la carne cosechará iniquidad. Pero si una persona está sembrando salvación, del Espíritu y de Yahweh recibirán salvación. En esta noche el Señor ha presentado su vida y ha presentado el testimonio de las 7 iglesias. Acuérdense que el número 7 es la totalidad y es la perfección. En ese 7 el Señor te está diciendo, ¿en qué lugar estás tú? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo está tu vida en este momento? El Señor lo que menos quiere es lastimarnos, es hacernos sentir mal. Pero el Señor sí quiere que reconozcas y que veas para dónde va tu camino. Y en ese que tú reconozcas y que veas hacia dónde va tu camino, te dice, arrepiéntete. Yo ya pagué por ti. Cambia tu vida. Shub metanoia. Arrepiéntete. Dirígete a Dios. En esta noche, si alguno tiene o se identificó con una iglesia, y si estás en la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que te arrepientas, porque los tibios no son salvos. Y que quede bien claro esto, los tibios no son salvos. Si tú te estás reflejando en esto, arrepiéntete. No salgas por esa puerta si no te estás seguro de tu salvación. Pero si tú sabes y el Señor te ha revelado que has caminado bien, gózate y alégrate y persevera, porque el Señor te está esperando y tiene grandes cosas tanto para ti como para mí. Padre,